que tengo que grabar. Ahí sí. Lo que hicimos ayer fue dar la definición, saber de dónde viene una ecuación diferencial, ¿cierto? Y por eso dijimos que, bueno, es una aplicación, la ecuación diferencial es como al revés de la matemática, porque en el sentido de que a veces uno tiene, como matemático, uno piensa en algún problema abstracto, y para poder resolver ese problema abstracto, en realidad uno lo hace abstractamente para tratar de resolver los más casos posibles, ¿ya? Una ecuación diferencial parte del otro paradigma. Tenemos una problemática, una condición, algo que no estamos viendo, ¿cierto? En la naturaleza, en la ingeniería, en alguna ciencia que estamos estudiando, y entonces uno quiere analizar y estudiar el comportamiento de ese movimiento, de esa variación. Y entonces lo abstrae y lo escribe en una ecuación diferencial. Ya, eso como viene del otro paradigma. Aquí yo hablé, ¿cierto?, sobre cómo eran las ecuaciones diferenciales. Se llama ecuación diferencial porque en realidad es una ecuación, como en este caso. Eso es una ecuación. Una ecuación es una igualdad de expresiones algebraicas. Que esta es una ecuación en general. No va a ser un diferencial porque no hay una derivada que hay entre medio. La que está aquí abajo sí es una ecuación diferencial porque cumple de que es una igualdad de expresión algebraica, pero además hay términos con derivadas. O sea, hay una derivada entre medio y por lo tanto se le tiene que tener un apellido, es una ecuación, pero además es diferencial. O sea, para que sea una ecuación diferencial necesita que sea una expresión algebraica, que haya una igualdad y una diferencial o una derivada. Entonces, la formulación matemática se puede escribir en forma súper general, así, f de x, y prima igual a 0. ¿Ya? Eso es forma súper general, donde entonces todas estas variables que están dentro del f son las variables que voy a encontrar en la ecuación diferencial. Y la función f es una función que relaciona, ¿cierto?, esas variables. En el primer caso es la suma de esas variables, en el segundo caso los divido y los sumo, por ejemplo. Eso es lo que hace la función f. Entonces es como el caso bien más general de todo. Bueno, uno lo puede reducir un poquito diciendo de que en realidad esta ecuación diferencial, en el caso particular de una ecuación diferencial ordinaria, de primer orden se le llama, de primer orden, siempre y cuando se llama de primer orden porque hay una derivada de primer orden. Habla de primer orden con respecto a la cantidad de derivadas que hay. ¿Ya? Entonces, por eso una ecuación de primer orden va a ser una ecuación que va a tener tres incógnitas, digámoslo así, x, y prima. Y podemos decir, según nuestras hipótesis que vamos a estar nosotros trabajando, que en realidad podemos despejar una variable, que en este caso queremos despejar su derivada. Si despejamos la derivada, queremos decir, y podemos analizar este tipo de ecuación, creo que estaba acá, no, estaba acá. Podemos encontrar este tipo de ecuación, y el tipo de ecuación va a ser, esta está asociada, ¿cierto? La derivada está asociada con la pendiente, ¿cierto? Y como es una pendiente en cualquier punto, entonces esa pendiente va a variar con respecto al punto que yo voy a considerar. Por lo tanto, esta función f se le llama campo de pendientes. La función f, que depende de x de y, es el campo de pendientes de la ecuación diferencial. Bueno, aquí dijimos, la primera cosa que no vamos a poder hacer es llegar y resolver la ecuación así. El Matías me pregunta si, a mí nomás, pero voy a decirle a todos, ¿dónde quedan las clases grabadas? Deberían quedar en el U virtual, pero todavía no las subo. Ahí dice clase en algún momento, en una ¿cómo se dice? Ventana, en una ventana, dice clase, y ahí tienen que buscar mi nombre y ahí
van a encontrar las clases. Pero yo todavía, ayer no las subí, así que todavía no hay nada. Hoy día debería subir todo, las 2 clases. Ya, entonces cuando nosotros queremos, lo primero que podemos pensar así, ya, resolvamos la derivada. Bueno, resolviendo la derivada es calcular la integral. ¿Cuál es el problema de llegar a integrar? Es que ahí la función y está dentro de la función f que se está integrando. Entonces no es llegar a integrar solamente. Por lo tanto, conclusión, en la teoría de ecuaciones diferenciales dijimos de que no se puede encontrar una forma general para encontrar todas las soluciones de una ecuación diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar métodos de ciertas ecuaciones diferenciales, así, por ejemplo, no vamos a decir una ecuación diferencial en particular, por ejemplo, y igual a 2x, y prima es igual a 2x, sí se puede resolver. Ah, pero me puedo dar cuenta que este es de tipo lineal, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que en realidad puedo calcular las integrales todas de funciones lineales, por ejemplo, que sean ax, donde a es cualquier número. ¿Sí? Entonces ya estoy generalizando un poco. No tanto, pero ya estoy generalizando. Y ahí yo digo, pero este tipo de ecuaciones se pueden resolver de esta forma. Después me considero, ¿y qué pasa si le coloco un más b? ¿Será que las puedo hacer igual donde a y b son valores reales? Sí, ahí quizás puede decir que sí, puede decir que no. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de resolver aquí. Tratar de encontrar un método de resolver muchas ecuaciones diferenciales parecidas, ¿cierto? Por eso se habla de un método robusto de resolución. Se puede encontrar un montón de ecuaciones diferenciales súper parecidas y que se puedan resolver de la misma manera. Y ese es nuestro objetivo durante todo el curso. Entonces, en lo primero que vamos a ver, el primer caso, que son ecuaciones diferenciales de esta forma, ¿cierto? O sea, una EDO de primer orden, ¿cierto? Donde la función f es exactamente así. Es decir, es una multiplicación de una función que depende solo de x y una función que solo depende de y. Este tipo de ecuaciones se llama ecuación de variables separables. Y nosotros ayer terminamos la clase resolviendo esta ecuación diferencial, ¿cierto? Que hicimos muchas aberraciones matemáticas en realidad con respecto a todo lo que habíamos visto en matemática formal, ¿cierto? Que en realidad no son aberraciones porque todo tiene su justificación matemática, pero salen del curso las explicaciones porque en realidad son un poquito más difíciles. Entonces vamos a decir que las funciones que vamos a usar, que van a ser de tipo polinomial, ¿cierto? Como en este caso un polinomio, o trigonométrica, una función logaritmo exponencial, son funciones que son bastante buenas en nuestras hipótesis, ¿ya? Porque vamos a tener que son continuas, son diferenciables, son, entonces se pueden jugar con estas aberraciones matemáticas que vamos a usar, ¿ya? En primer lugar, lo que vamos a hacer, la primera aberración es que esto de aquí se puede separar, es una división. La diferencial de y, la diferencial de x, en realidad lo puedo pensar en un que son separados y no como un operador juntos, solo. La otra aberración matemática es que podemos colocar la pura integral sin el de x. Fíjense que aquí puse solo la integral, la curvita. ¿Por qué? Porque ya está la diferencial donde la que yo quiero calcular. Entonces, por eso no es necesario colocar con respecto a qué voy a integrar, porque ya está la diferencial que corresponde. Así que por eso les digo, son supuestamente aberraciones, pero no son tales. Entonces tengo integrales a los dos lados, donde una integra con respecto a y, al otro lado integra con respecto a x. Entonces puedo integrar, ¿cierto? Aunque tienen variables distintas, ¿cierto? Una integral va a integrar con respecto a una variable y la otra con respecto a la otra, así que puedo integrar separadamente sin problema. Entonces integro una, esta es 1, esta es 2, aquí voy a integrar 1, aquí integro 2, ¿cierto? Hay una igualdad, así que los resultados se igualan. Y puedo despejar el valor de y entonces me queda el resultado que yo esperaba, que es encontrar todos los valores de la función y. Fíjense que aquí me queda la solución dependiendo de x nomás y no dependiendo ni de y ni de su derivada.
Entonces ahí está bien resuelto la ecuación diferencial. Bueno, aquí está paso a paso, ¿cierto? Y entonces, hay otra aberración que dijimos, pero porque no es tan complicado en el sentido de pensar de que, por ejemplo, si yo tengo la función x cuadrado más 3 y x cuadrado más 5, ¿ya? Perdón. Si yo derivo la primera, me queda 2x, ¿cierto? Y si yo derivo la segunda, me queda también 2x. Es decir, cuando uno calcula la integral, ¿cierto? O la antiderivada de y, uno escribe que esto es x cuadrado más un cierto c, ¿cierto? Entonces, como vamos a integrar varias veces, voy a encontrar varios c, que son constantes. Entonces, lo que vamos a hacer también es agrupar todas las c posibles, ¿ya? Acá yo las puse aquí puse una integral, puse C1 y este C2, y entonces las puse ahí, después pasé para el otro lado, ¿cierto? Y ahí dije, ya, vale C. Si este vale C, ¿cierto? Esto de aquí, que queda aquí, la exponencial de C también es constante. La exponencial es un número, ¿cierto? Y está elevado a C, que es otro número, así que es un número, entonces le pongo C también. Entonces, tengo que todas las constantes las puedo agrupar y van a quedar solo una C porque si no voy a tener muchas C. Así que puedo agruparlas. Esa es la otra cosa que se va a reducir. Y entonces mi solución va a ser esta, o la que puse más o menos, ¿cierto? En la función. Esa se va a llamar solución general de la EDO y puede determinar para qué valores de X funciona esto. Aquí funciona para todos los valores X reales, ¿cierto? Porque la exponencial está bien definida para todos esos términos. Y entonces, aquí está la observación importante, que en la expresión de la solución general de una ecuación diferencial de primer orden siempre va a aparecer una constante indeterminada, que es nuestro C. ¿Ya? Es decir, no encontramos una solución, encontramos infinitas soluciones que todas van a estar en una misma familia de soluciones que se le llama. ¿Por qué? Porque todas son súper parecidas. Puede ser 2 exponencial de x cubo, 3 exponencial de x cubo, 1 medio exponencial de x cubo. Entonces, solo varían la constante que está adelante. Así que por eso se llama que es una familia de soluciones. Pero también podemos considerar la solución general, pero tenemos además una condición inicial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que podemos decir de que la solución... bueno, aquí... Lo que estoy diciendo... No quiero eso. Quiero esto. Multiplicar los cuadros. Lo que estoy diciendo aquí es que yo tengo mi ecuación diferencial, que era y' igual a, ya se me olvidó, creo que x, 3x cuadrado y 3x cuadrado y. Esa es mi ecuación diferencial y entonces encontramos la solución, ¿cierto? Que iba a ser c exponencial de x cubo. ¿Cierto? En valor absoluto, o si quieren le ponemos más o menos. Esas son mis soluciones de esa ecuación diferencial. Pero si yo grafico esta función, ¿qué va a pasar? Como les dije, esta es una familia de soluciones, así que no puede ser muy distinto. Aquí había un graficador, pero no sé si es muy bueno. A ver. Vamos a ver si no nos gana la tecnología. ¿Dónde está? ¿Fue una consulta? Dígame. Al ser y de x igual más o menos c x elevado a x cubo, al ser en valor absoluto, ¿tiene que ser más menos o tiene que ser solamente más? ¿Tiene que ser No, más? más y menos. Pero en realidad da lo mismo porque como es constante aquí, da lo mismo. Porque fíjate de que, ¿qué cosa es y? Valor absoluto de y. Eso va a ser igual a y
si y es positivo. Y va a ser menos y si y es negativo. Ese es el valor absoluto, por eso es más y menos. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Ya me ganó la tecnología, no me acuerdo dónde estaba. Uy, uno se le olvida cuando no lo usa a tiempo. Y lo hacía antes. Pero ya han pasado 3 meses y ya se me olvida. Ya bueno, no importa. ¿Cómo sería la función exponencial? Ah, pero tenemos internet. Muy bien, vamos a ver. También esta es una muy buena solución. Entonces, acá. Ya, entonces fíjense que si yo coloco y igual, no, pero ya, vamos a poner, es que no agarra el igual, ahí sí, x elevado a 3. Ah, pero de verdad que es exponencial. Exponencial de x elevado a 3. ¿Será eso? Ya. Ahí está la función. Sí. Esa es la función. Ahora si colocamos y igual a 2, exponencial de x elevado a 3. Ahí está. Ahora ponemos y igual a 3 exponencial de x elevado a 3. Y igual a 1/2 exponencial de elevado a x elevado a 3. Ya, entonces esa es la familia de soluciones, donde el C, ¿cierto? Puede ir variando de valores y por lo tanto va a ser más o menos así. Entonces, este es mi conjunto de solución. Es el conjunto de solución de la ecuación diferencial. Entonces podemos tener todo, ese gráfico lo podemos ver y tener, ¿cierto? Entonces, ya, me acordaba que estaba hablando. Entonces, fíjense que para todo este tipo de soluciones, para todo este tipo de soluciones, para i igual 1, no, verde no, porque no se rosadito. Para i igual 1, ¿cierto? Va a haber un solo valor ver, que valga 3. Y de 1 es igual a 3. Hay una única solución. ¿Ya? Porque para el x igual a 1, en esta solución no vale 3, en esta solución no vale 3 y en la azul no vale 3. Hay una única solución, ¿cierto? Que va a cumplir que i de 1 es 3. Entonces hay una única solución. Entonces, nosotros tenemos una ecuación diferencial que tenemos una solución general que dijimos que era i' igual a exponencial de x3 por c, ¿cierto? Perdón, no es i', sino es i.
Tenemos esa ecuación. Esas son las soluciones y son infinitas porque C es un valor real. Así que puedo hacer variar el C. Aquí yo parece que este es 1, aquí tengo 2, este vale 3, este vale 1,5. Y así yo puedo seguir aumentando el valor de C o disminuyendo y me van a encontrar distintas soluciones. Y todas esas son soluciones de la misma ecuación diferencial. Ahora, si nosotros nos consideramos una condición inicial, esto se llama condición inicial, es decir, queremos encontrar una solución que cumpla una cierta condición, que se le llama inicial porque casi siempre es como ya, en 0 o en 1, en los primeros valores que quiero considerar. Si considero esa condición inicial, voy a encontrar una única solución. Esa es la gran diferencia, porque dentro de todas estas soluciones hay una única solución que cumple que cuando x vale 1, la imagen vale 3. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrar. Entonces, eso es lo que dice acá. Aquí. Bueno, aquí le puso y de 1 igual a 2. Bueno, no es el caso que teníamos nosotros, que le puse 3, pero va a haber otra que sí vale 2. En nuestro caso no se nota, pero debe existir, porque acuérdense que el C va a ir variando para todos los valores reales, así que no existe ese salto de curvitas que teníamos, que entre 1 y 2, ¿cierto? Hay muchos valores de C, por ejemplo. Entonces tiene que haber uno que en el valor de 1, el resultado de la imagen va a ser 2. Y entonces el rol de la condición inicial es decirnos para parte resolviendo la ecuación a partir de este punto. Esa es la condición inicial. ¿Ya? Que pasa por el punto 1,2. Eso falta, ahí está equivocado. Bueno, y lo podemos resolver. Bueno, lo podemos resolver geométricamente, ¿cierto? Lo podemos resolver algebraicamente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí está hecho, pero lo vamos a hacer aquí al lado. Entonces, vamos a considerar que y de x vale c por la exponencial de x, ¿cierto? Entonces, yo digo que 2 es igual a y de 1 y entonces reemplazo el valor de 1 en la ecuación. Me queda 1 al cubo, ¿cierto? Es decir, 2 es igual a c por la exponencial elevado a 1. Y entonces, eso quiere decir de que c vale 2 por la exponencial de menos 1. Y si se vale eso, entonces la solución que voy a encontrar, ¿cierto? Va a ser de la forma 2 por exponencial de menos 1, que es el c, por mi función. Y entonces, en realidad lo puedo escribir así, como tengo 2 veces exponencial, igual base, ¿cierto? Sumo los exponentes y me queda x cubo menos 1. Y esta es la solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? Que cumple la condición inicial. Fíjense que es una única solución porque ya no hay valor de C. Ya pude encontrar el valor de C. Entonces, esta es la solución. Entonces, ¿qué dice? Se verifica que la expresión para I encontrada es solución del problema de valor inicial. Que de I es problema de valor inicial. ¿Cuál es el problema de valor inicial? Creo que está escrito acá. Es un problema de valor inicial va a ser una ecuación diferencial y además una condición inicial. Esto se llama PDI. Donde la función es un campo dependiente, ¿cierto? La f, el x va a pertenecer a un cierto intervalo de definición y a son subintervalos de los reales que van a definir el dominio del campo dependiente. Entonces, que y a y x0 y el y0 tienen que estar en el dominio de i y a. O sea, estas son puras condiciones técnicas, ¿no? Para definir bien un problema de valor inicial.
necesito que esté bien definida la función, por lo tanto necesito que los elementos que voy a considerar estén en el dominio de definición de mi función. Entonces el problema de valor inicial que resolvimos recién es este, donde X pertenece a los reales y el A también pertenece a los reales. Ahora podemos tener ese problema y resolverlo. Bueno, podemos resolver este ahora. Resuelve el siguiente problema de valor inicial. ¿Cuál es la diferencia o parecido que tiene con el ejemplo anterior? A ver, ¿cuáles son? No sé. ¿Similar al anterior o no? ¿Se pueden separar las variables? Claro, exactamente, se pueden separar las variables porque en realidad es el mismo, en la misma ecuación diferencial que la que teníamos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entonces con el anterior? Condición inicial. Eso. La condición inicial es distinta porque tengo que y de 1 es igual a menos 2. Y antes habíamos dicho que la condición inicial sea 2. Es decir, antes teníamos que y de 1, a ver, vamos a anotar aquí. Y de 1 yo quiero que valga 2. Y era justo ese valor de ahí que iba a ser, bueno, fíjense que si yo, no. Si yo hago exactamente y igual, ¿cuánto me dio la solución? 2 exponencial de x al cubo menos 1. Y le vamos a poner el color. Le cambié de color. Le ponemos negro. Fíjense que exactamente esa es la que pasa por donde yo quiero, ¿cierto? Aunque mi lapicito no está muy recto, pero podemos hacer rectitas. Ahí, ahí. Justo ese es el valor que yo quiero. ¿Ya? Y pasa por el punto que yo quiero. Pero si ahora yo tengo en 1 valga menos 2, ¿cierto? Entonces, ahora yo voy a querer una función acá que pase por aquí. Así que claramente la solución no puede ser la misma, ¿cierto? Porque esta va a ser esa función que está ahí en azul oscuro, ¿cierto? Y acá este punto no pasa esa curva. Entonces tiene que haber otra curva, ¿cierto? Que pasa por ese valor. Tiene que existir de alguna forma. Entonces, lo que hacemos, vamos a resolver la ecuación diferencial, pero ya la resolvimos. Acuérdense que dijimos que y' igual a 3x cuadrado y la solución de esto era y igual a c por la exponencial de x cubo. Así que hicimos la mitad del trabajo ya. Pero si ahora consideramos esta condición inicial, menos 2 es igual a y de 1, entonces esto es igual a c por la exponencial de 1 al cubo, y esto es igual a menos 2 es igual a c por la exponencial, entonces c va a ser igual a menos 2 exponencial de menos 1, ¿cierto? Queda así. Y entonces la solución en realidad es menos 2 por la exponencial de x cubo menos 1. Esa es la solución, ¿cierto? Esa es la solución. Entonces, si ahora lo vemos acá, voy a poner y igual a menos 2 exponencial de x elevado a 3
menos 1 va a ser esa mi solución, ¿ya? Y bueno, vamos a ver si cumple la condición. No sé qué más voy a poner. En 1 quiero que valga menos 2. Exactamente cumple la condición. Entonces, para valores negativos, mi curvita va a ser de esa forma. Entonces, obviamente, esta solución de aquí, ¿cierto? Es bien distinta a esa solución de acá. ¿Por qué? Porque esta es con la condición inicial i igual a 2 y esta es con la condición i de 1 igual a menos 2. Entonces tenemos dos soluciones distintas porque tenemos dos problemas, dos condiciones iniciales diferentes. Así que ese sería el resultado de la ecuación. Ahora, ¿será que vamos a tener, porque yo les dije que el C varía, ¿cierto? Infinitamente. A ver, vamos a volver a acá mejor. ¿Cierto? Ahí tenemos funciones y vimos que para funciones positivas, con C positivo son así, y para los C negativos vamos a poner otro para que se vea un poco mejor. A ver, no, vamos a poner aquí, duplicar entrar. Entonces, en vez de menos, vamos a poner menos. Entonces ahí tenemos esta función ahí. Y si ahora, en vez de menos 1, le ponemos menos 3. Ahí, y si ahora le ponemos un medio, me queda ahí. Ya, bueno, están más o menos las mismas que la anterior, ¿cierto? Habían puesto 1, 2 y 3 y un medio, y ahora tenemos menos 1, menos 2, menos 3 y menos un medio. Así que para el lado positivo tenemos esta y para el lado negativo tenemos esta. Entonces la pregunta es, esto va a ir variando, ¿cierto? ¿Será que voy a poder encontrar soluciones para todas las condiciones iniciales? Es decir, si le coloco i igual a 1. A ver, anotar. I igual a 1 aquí. ¿Será que le puedo encontrar soluciones a todos los puntos que están acá? Es decir, ¿será que puedo encontrar soluciones aquí, aquí, no sé, aquí? Todos esos puntitos. ¿Serán que están en una solución? En aquí se notan algunos. ¿Será que existen para todo? Y aquí uno ve para abajo. Ya no. Ahí. ¿Será que hay solución aquí? Ahí. Bueno, aquí sí hay, pero ¿será que hay entre medio? ¿Qué creen Sí, ustedes? que deberían haber. ¿Creen que deberían haber? Isidora dice que no. ¿Por qué no, Isidora? Mi pregunta es si es solamente para una función, o sea, por ejemplo, x1 no necesariamente va a tener, por ejemplo, si una asíntota no va a tener una solución en y, por eso lo pensé. Claro, muy bien, sí, está bien. Sí, está bien eso. Claro, la idea de la condición inicial es que esté bien definida en la función, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando hay una asíntota, la condición inicial no se puede escribir en el punto de la función que sea asíntota. No, no se puede. Así que sí, es una buena observación.
Pero aquí sí va a tener, en el sentido de que, recuérdate que las funciones en este caso están bien definidas para todos los reales, así que no, aunque estas parecieran que fueran asíntotas, ¿cierto? No, en realidad no lo son, porque eso se va a ir extendiendo cada vez más, así que siempre me puede encontrar un punto, aunque sea bien lejos por allá arriba o muy abajo. En este caso no funciona para las asíntotas, pero igual la respuesta es no. Es decir, hay valores tal que si yo considero como condición inicial, no es solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Esa es la... ¿Y dónde podría estar el problema? Llegando al 0 en las i. Es llegando al 0 en las i. Porque aquí fíjense que igual hay una curvita, siempre como hay como una curvita. Aquí como que llegan así y después como que se van así o se van así. No sé. Pero llegando al 0, esto como que se separa. Entonces no va a cumplir. Entonces, eso es lo que dice acá. Entonces, el método anterior para resolver la ecuación diferencial de variables separables de esa forma aún tiene un problema. ¿Qué pasa si no es posible dividir por h? Es decir, ¿qué pasa cuando esto se indetermina? O sea, se hace 0. Porque si divido por h, quiere decir que estoy haciendo 0 mi función h de i en algún momento. Por ejemplo, esto va a ser evidente si es que se quiere resolver esta ecuación diferencial. Claro, porque si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, yo voy a querer hacer i' partido por i con 3x cuadrado, ¿ya? Pero para poder pasar, ¿cierto? El i tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Y aquí mi condición inicial estoy diciendo que necesito que el i sea 0. O sea, ahí hay una contradicción, porque estoy diciendo que quiero soluciones tal que el i nunca sea 0 y le estoy colocando la condición inicial que cuando el i valga 0. Esto Maverick dice que no entendió mucho el ejercicio anterior. A ver. ¿Este de aquí? ¿Ese? Yo no lo hice, ya. Yo no lo hice entero porque habíamos hecho el problema general antes. Pero si quieren lo podemos resolver nuevamente, no se preocupen. Nosotros tenemos, si nosotros tuviéramos esta ecuación diferencial, vamos a borrar todo. Ya. Vamos a borrar todo y lo vamos a hacer de nuevo. Imaginémonos que es primera vez que nos encontramos con este ejercicio. Yo no lo hice entero, como les digo, que ya lo habíamos hecho en el caso anterior en el caso general, pero no se preocupen. Entonces, si tenemos esto como primera vez que lo vemos, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es tomar la ecuación diferencial, o sea, vamos a poner 1 y 2. Vamos a partir por 1 y vamos a tomar la ecuación diferencial y vamos a resolverla su forma, encontrar una solución general de esa ecuación diferencial. Entonces, el problema de separación de variables me dice de que cuando hay una multiplicación, ¿cierto? Yo puedo separar variables. Es decir, yo puedo pasar, ¿cierto? Ay, no me gusta pasar, decir pasar. Vamos a dividir por 1 partido por i, ¿cierto? A ambos lados de la ecuación. Y entonces me queda de esta forma. Obviamente, si yo voy a dividir o multiplicar por i, esto estoy diciendo que el i tiene que ser distinto de 0, porque no puedo dividir por 0. Así que esta es la primera restricción que voy a tener, que i es distinto de 0. Bueno, el i' en realidad es 1 partido por i, y esto es de i a de x, igual a 3x cuadrado. Entonces aquí hay un x, algo que depende de x, así que lo vamos a multiplicar la diferencial de x o pasar para el otro lado. Como ustedes entiendan mejor, aunque pasar para el otro lado de nuevo es algo que no se puede decir.
se multiplica la ecuación por una ecuación equivalente, ¿cierto? Que va a ser multiplicar por la diferencial de x. Así es correctamente dicho. Y hecho. Y entonces, ahora tenemos todo este lado que depende de y y todo este lado que depende de x. Entonces vamos a decir integrando, y entonces vamos a integrar ambos lados de la ecuación, uno partido por y de y, la integral de 3x cuadrado por dx, ¿cierto? Y entonces integro a este lado con respecto a y, que dijimos que era el logaritmo natural de y, e integramos a este lado con respecto a x, que es x al cubo más c. Dijimos, ¿cierto? Que cuando tenemos integrales colocarle un c, ¿cierto? Y dijimos también de que ahora todas las ecuaciones diferenciales vamos a absorber todos los c. Entonces una forma de absorberlo es que ponerlo a uno de los dos lados de la ecuación. Ahí absorbí los dos c de los dos lados. Entonces, despejando el y, esto va a ser igual a exponencial de x al cubo más c. Esto es lo mismo que exponencial de x cubo por exponencial de c. Esto de aquí de nuevo es una constante, así que me queda c por la exponencial de x cubo. Esa es la solución general de mi ecuación diferencial. Si quieren la podemos escribir así, si les molesta el más menos, por ejemplo, no hay problema. Se coloca el valor absoluto. Está aún más correcto que la anterior. Ya, teniendo la solución general, ahora me preocupo de 2. Y lo voy a escribir acá porque no tengo mucho espacio. 2 dice que y de 1 es igual a menos 2. Eso quiere decir, si nos olvidamos del 1, y es igual a menos 2, que es negativo, ¿cierto? Y entonces si es negativo, al reemplazarlo en mi ecuación diferencial, esto va a ser menos 2 es igual, como es negativo, tiene que ser menos, ¿cierto? C por la exponencial de x3. Pero y x vale 1. Entonces me queda exponencial de 1 elevado a 3. ¿Ya? Entonces, tenemos que considerar que C es positivo. Aquí C es positivo. C es positivo. Porque si no, no tiene nada, no tiene para qué jugar el signo. Aquí me está dando 2 positivos. Algo hice raro. O no estoy detallando mucho que me equivoqué en el signo, ¿ven? No, está bien, está bien. Súper bien, ya sé. Entonces, despejando el valor de C, me va a quedar que menos 2 por exponencial de menos 1 es igual a menos C, ¿cierto? Entonces, 2 exponencial de menos 1 es igual a C. Ahí está, es el valor de C, porque C es positivo, ¿cierto? Así que tiene que dar un valor positivo. Entonces, mi solución va a ser, como la condición inicial es negativa, tiene que ser menos el valor de C que es positivo, con la función que me queda x al cubo. Es decir, la solución de x es igual a menos 2 por exponencial de x cubo menos 1. Esa es la forma completa de hacer la ecuación diferencial. Es decir, tenemos que resolver la ecuación diferencial en forma general, ¿cierto? Y después analizar la condición inicial y encontrar la solución. ¿Dudas? Y bueno, fíjense que como es valor absoluto, hay que pensar siempre si el A es positivo o si el A es negativo. O sea, si el valor de I es positivo o si el valor de I es negativo.
Ya, bueno, aquí repasamos cómo hicimos la ecuación diferencial. Y entonces, estamos nosotros ahora analizando que a veces, ¿cierto? Como en este caso, la condición inicial me está obligando a encontrar la solución cuando y vale 0. Pero el método de separación de variables me deja la restricción que y sea distinto de 0. Entonces, eso no quiere decir que en ese momento no tiene solución, solamente que el método que ocupamos no es válido, porque estoy diciendo que esto es válido para todos los y distintos de 0. Y acá estoy diciendo que el y sea igual a 0. Entonces, este método no es válido. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, resolviendo la condición de la siguiente forma. Si la condición inicial es que y vale 0, entonces vamos a usar esa condición inicial primero. Y de 1 es igual a 0, entonces eso quiere decir que y' en 1, ¿cierto? Va a ser igual a 3 por 1 cuadrado por 0. Que en 1 vale 0. Entonces tengo que y' de 1 es 0. Entonces la derivada en un cierto punto es igual a 0. Esa es la condición que se llaman estados estacionarios. Los estados estacionarios son ecuaciones diferenciales que corresponden a sus soluciones constantes. Es decir, como en este caso, mi solución, evaluada en un punto, es 0, ¿cierto? Pero si yo lo evalúo en cualquier otro punto, la idea es que también no varíe mucho. Entonces, voy a tener que concluir de que va a ser una tipo de solución constante. Si y de x vale 2, su derivada va a ser 0. ¿Ya? Por eso habla de soluciones constantes. Entonces, un estado estacionario es una solución de esta forma y de x igual a y barra, donde el y barra es un valor que hace que la función se haga igual a 0. Dice que el nombre de estado estacionario, ¿cierto? Es una solución que no cambia con respecto a las variables independientes. O sea, si yo hago variar el x, ¿cierto? Mi solución no va a variar, es estacionaria, se mantiene. Y esto es un interesante estudio en los modelos de ciencia, como en las reacciones químicas, por ejemplo, en qué valores y cuándo se cumple de que la solución de la ecuación o la reacción química no hay un movimiento. Eso es súper interesante, ¿cierto? De querer resolver. Esos son es decir, quiero encontrar los estados estacionarios de la ecuación diferencial. Y van entonces a representar los estados de equilibrio del sistema que queremos estudiar. Entonces, en realidad, y de x igual 0, ahora sin considerar el 1, sino que para cualquier x, el y igual a 0, va a ser un estado estacionario de esa ecuación diferencial. ¿Ya? Porque si el y vale 0, ¿cierto? Eso se va a mantener constante en la derivada, porque si el x no varía, ¿cierto? Y todos son valores a 0, entonces eso lo puedo reemplazar aquí, entonces me queda y' es igual a 3x al cuadrado por 0. Así que tengo que la derivada en realidad es 0. Entonces la derivada es 0 siempre para todos los valores de x. Entonces no va a ir variando. Y entonces en particular este estado estacionario va a ser solución del problema valor inicial 8. ¿Por qué? Porque fíjense que claramente la ecuación diferencial que teníamos acá era y' igual a 3x cuadrado y de 1 es igual a 0. Esa es la ecuación diferencial 8. Si yo tengo que y de x es igual a 0, cumple la condición inicial. En particular, si el x vale 1, vale 0. Yo estoy considerando toda la línea, o sea, toda la línea. A ver. X igual a 0, toda la línea horizontal. Todos los valores de x, el y vale 0. Entonces, en particular, la condición inicial. Y entonces, esta solución es una solución de mi problema.
Entonces, un estado estacionario del problema de valor inicial. Entonces, en resumen, antes de resolver la ecuación diferencial de variables separables, debemos identificar en primer lugar los estados estacionarios asociados a ellos. Ya en este caso, ¿cierto? Es cuando el i sea igual a 0. Es el estado estacionario. Es decir, tenemos que analizar y encontrar las condiciones cuando al pasar, ¿cierto? Aunque no me gusta decir, al pasar todos los valores de i hacia el otro lado, ¿cierto? El denominador se va a hacer 0. Si se hace 0, entonces eso no se puede hacer, ¿cierto? Y esas van a ser funciones y van a ser estados estacionarios de la ecuación diferencial. Por ejemplo, no la vamos a resolver, pero queremos encontrar los estados estacionarios si es que existen de estas ecuaciones diferenciales. Estas no se pueden resolver porque no son de variables separables algunas. Pero sí puedo encontrar su estado estacionario. Por ejemplo, en el primer lugar, en la primera, su estado estacionario va a ser y de x igual a 1. Estados estacionarios. No, me equivoqué. No es igual a x igual a 1. ¿Por qué no? Porque tengo que pasar todos los i, ¿cierto? Entonces, i' es igual a exponencial de x. Ah, esta está mala. ¿Cómo espejo el i? No, este no tiene que haber i ahí. Ahí sí. Por i menos 1. Ya, eso entonces, ¿cierto? Voy a querer separar variables y decir que i de menos 1 es igual a la exponencial de x. Entonces, esto necesito que sea distinto de 0 para poder resolver por separación de variables. Entonces, mi estado estacionario quiere decir que i menos 1 es igual a 0. Es decir, i es igual a 1. O i de x. Ese es mi estado estacionario de la primera. La 2, i' es igual a x coseno de i, es decir, i' partido por coseno de i es igual a x. Entonces, mi estado estacionario es que el coseno de i sea igual a 0. Entonces, tengo que resolver esa ecuación. Entonces, si quieren, podemos decir que i son todos los arcocosenos de 0. Esos son los que se hacen en estado estacionario. Acá, i' es igual a i más seno de i, ¿cierto? Bueno, entonces voy a tener que el estado estacionario es cuando i más seno de i sea igual a 0. Bueno, ahí queda en forma implícita porque no se puede fijar el valor de i en esta ecuación. Pero esos son los valores donde va a ser el estado estacionario. Se pueden encontrar los valores del i. No, no hay forma de despejar eso. O sea, así tan rápido. Y los demás, no sé si quieren hacer ustedes, ¿sí? ¿Qué de tarea? Estos tres. Fíjense que esto es exponencial de x por i. Así que no hay un más ahí. Y ese sí se puede hacer. Y los demás ahí. Pero, profe, Díganme. usted había dicho de que esto no eran ecuaciones de variables separables, No, no son por, todas. pero algunas sí, a eso me refiero, ¿no? Es que, por ejemplo, aquí, esta de aquí no es de variables separables, ¿no? Porque ¿cómo voy a separar estas dos? No es una multiplicación porque esto es exponencial de x elevado a y. Ah, claro, claro, pero por ejemplo la primera sí. La primera sí, eliminando ese i, sí es de variables separables. La Ya, segunda ya, también es de variables separables, la tercera también. Sí. ya, sí, Pero ya me quedó la claro. quinta no lo es. Ujú. La sexta sí lo es. Gracias, profe. Ya. Entonces sí hay algunas y otras no.
Así que ahí lo pueden analizar las otras que quedan y ver cuáles son los estados estacionarios. No, aquí, bueno, este ejercicio nos piden resolver la ecuación diferencial. Si quieren, lo pueden hacer como ejercicio. Pero solo me piden calcular, ¿cierto? Las funciones, tal que las soluciones van a ser estados estacionarios. Es decir, cuando se hace cero la ecuación en función de y. Eso hay que pensar, traduciendo lo que hay que hacer. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Todo claro por mi parte. Ya, muchas gracias, Gabriela. Ya, pues entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Ya, Chao, profe, profe. que esté bien también. Chao, nos Chao, vemos. profe, gracias. Cuídense. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao. No, profe, gracias. Chao, profe, Chao. que esté bien. Gracias. Chao, profe. Chao.